Bienvenidos al avance del capítulo 98 de la telenovela Salomé. Julio, todavía aturdido por la confusión, se quedó completamente desconcertado al escuchar que, según Susana, su nombre era Enrique y además, era su esposo. Intentó procesar lo que le decía, pero nada le cuadraba. Miró a su alrededor, tratando de reconocer algo en aquella casa que le diera pistas sobre su identidad, pero todo le resultaba extraño y ajeno. Con un gesto de duda, le dijo a Susana que no recordaba absolutamente nada, ni de ella ni del lugar donde se encontraban. Susana, viendo la oportunidad, insistió en su versión, reafirmando que él era Enrique y que estaban casados. Julio, aún más confundido, intentaba encontrar una lógica en sus palabras, pero la amnesia le impedía pensar con claridad. Mientras tanto, Susana no dudaba en manipularlo sutilmente, hablándole con una amabilidad exagerada y haciéndolo sentir seguro, con la esperanza de que terminara aceptando su historia como verdad. En casa de Salomé, Mauricio llegó inesperadamente para visitarla, aprovechando que sabía que ya estaba recuperándose. Sin embargo, su actitud rápidamente se tornó crítica. Con un tono molesto, comenzó a decirle que Julio nunca se había preocupado realmente por ella mientras estaba en coma, insinuando que él, Mauricio, había sido el único que de verdad se interesaba por su bienestar. Salomé, que lo escuchaba al principio con paciencia, no tardó en perder la calma. Le respondió de manera tajante, pidiéndole que dejara de hablar mal de Julio y que no inventara cosas que no eran ciertas. En un momento, le pidió directamente que se largara de su casa, dejándole claro que no estaba dispuesta a tolerar sus comentarios malintencionados. Además, le advirtió que no quería que Julio llegara y lo encontrara allí, ya que no quería más problemas en su vida. Rebeca tomó el teléfono para llamar a Eva y preguntarle cómo iba todo en la casa de Salomé. Eva, que parecía de mal humor, le respondió que estaba harta de tener que hacer tareas en la cocina que no le correspondían, dejando en claro su frustración por la situación. Sin embargo, la reacción de Rebeca no fue de empatía. En lugar de calmarla, le gritó con fuerza por el teléfono, recordándole que para eso le estaba pagando y que debía cumplir con lo que le ordenaban, sin quejarse. La conversación terminó de manera abrupta, dejando a Eva aún más molesta, pero resignada a seguir con lo que se le había asignado. Cuando Roberto llegó a su casa, no tenía ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. Mientras caminaba hacia su habitación, la empleada doméstica lo observaba desde un rincón, visiblemente nerviosa. Sabía que algo grave estaba ocurriendo y que todo podía explotar en cualquier momento. Roberto, sin sospechar nada, abrió la puerta del dormitorio de Irma y lo que vio lo dejó sin palabras. Su propio hijo, Mauro, estaba allí, encerrado con su esposa. La ira lo invadió al instante, y sin dudarlo, comenzó a gritarle a Mauro, exigiéndole una explicación de por qué había hecho algo tan bajo como acostarse con la mujer de su padre. Mauro, completamente acorralado, no sabía qué decir ni cómo justificar sus acciones. Mientras tanto, la tensión en la casa crecía con cada segundo. Salomé seguía tomando los medicamentos que le daba Eva sin imaginarse que esas pastillas, en lugar de ayudarla, estaban causando que se sintiera cada vez peor. Cada dosis la debilitaba más, pero confiaba en que el tratamiento que le habían indicado era el correcto. Eva, por su parte, continuaba siguiendo las órdenes de Rebeca, consciente de que lo que estaba haciendo era peligroso, pero sin atreverse a detenerse por miedo a las consecuencias. Roberto, furioso, continuaba reprochándole a su hijo Mauro la traición que acababa de descubrir. No podía entender cómo su propio hijo había sido capaz de meterse con su esposa. Le exigía respuestas, golpeando la mesa y lanzando gritos llenos de rabia, mientras Mauro permanecía en silencio, incapaz de articular una explicación. La tensión en la casa era insoportable. Roberto no dejaba de repetir cómo lo había decepcionado, y Mauro seguía sin encontrar las palabras adecuadas para justificar lo que había hecho. Julio seguía sumido en una profunda confusión. No lograba recordar quién era ni qué había pasado, y aunque Susana intentaba tranquilizarlo, la incertidumbre lo atormentaba. Susana, con un tono dulce y reconfortante, le decía una y otra vez que no se preocupara,
que todo iba a estar bien y que debía relajarse. Insistía en que él era Enrique, su esposo, y que lo único importante era que estuvieran juntos. Aunque Julio sentía que algo no cuadraba en su interior, no tenía la fuerza ni la claridad mental para cuestionarla más, dejando que la duda siguiera creciendo en su mente. Rebeca seguía con sus planes oscuros, insistiendo en hacerle brujería a Salomé para que sufriera y muriera lentamente. No parecía tener remordimientos, solo deseaba ver cómo su rival se debilitaba día tras día. Mientras tanto, Mauricio aprovechaba cada oportunidad para manipular a Salomé, alimentándole dudas sobre Julio. Con una sonrisa malintencionada, le aseguraba que Julio nunca se había preocupado realmente por ella y que, incluso, había sido la causa de que terminara en tan mal estado. Sin embargo, Salomé no se dejó intimidar del todo. Respirando profundo, empezó a explicarle a Mauricio todo lo que había vivido cuando estuvo en la selva, cómo había luchado para sobrevivir y lo mucho que había aprendido en ese tiempo. A pesar de todo, no estaba dispuesta a dejar que la confundiera aún más. Julio seguía atrapado en un mar de incertidumbre. Su mente estaba hecha un caos, incapaz de conectar los puntos de su vida. Miró a Susana con desconfianza y le confesó que realmente no entendía cómo podía ser su esposa si no recordaba absolutamente nada de ella. Susana, con una voz dulce y convincente, le respondió que no tenía motivos para mentirle. Insistió en que él era Enrique, su esposo, y que debía confiar en ella. Pero en el fondo, Julio sentía que algo no encajaba, aunque no podía descifrar qué. Mauro, consumido por la rabia, comenzó a gritarle a Irma, culpándola de todo lo que había pasado. La acusaba de ser la causa de su desgracia y de haberlo metido en un lío imposible de resolver. Mientras tanto, Roberto, que seguía hirviendo de furia, intervino en la discusión, les ordenó a ambos que se largaran de su casa. Pero antes de que pudiera moverse, Roberto perdió el control y comenzó a golpear a Mauro, descargando toda su ira por la traición que no podía perdonar, el hecho de que su propio hijo se hubiera metido con su esposa. Irma intentó seguir a Mauro mientras éste se alejaba, pero Mauro, con un tono frío y cortante, le dijo que se fuera, que no quería saber nada más de ella. Irma, sorprendida y dolida, se quedó sola en medio de la calle, sin saber hacia dónde ir. En ese momento, se dio cuenta de que estaba pagando las consecuencias de sus acciones. Su soledad era el resultado de haberse dejado llevar por impulsos y decisiones que ahora la hundían. Susana, sola en su habitación, hablaba consigo misma. Mientras miraba su reflejo en el espejo, prometió que haría todo lo que estuviera a su alcance para que Julio terminara creyendo que era Enrique. Su plan estaba claro, manipularlo hasta que él aceptara su nueva identidad y se quedara con ella, al menos hasta que ella decidiera lo contrario. Susana ingresó a la habitación de Julio con la intención de acercarse a él y cautivarlo. Sus movimientos eran calculados, su actitud era segura, y su objetivo estaba claro. Ella lo observaba con una mezcla de dulzura y determinación mientras intentaba tranquilizarlo. Le dijo que todo estaba bien, que él era su esposo y que no tenía nada de qué preocuparse. Julio, por su parte, se sentía extraño, confundido y tenso. Aunque escuchaba las palabras de Susana, algo dentro de él le decía que nada de eso era real. Insistía en que no entendía quién era ella, pero Susana no dejaba espacio para dudas y seguía afirmando que él era Enrique y que debía confiar en ella. Roberto se encontraba al límite de su resistencia emocional. Sostenía un arma en la mano y parecía decidido a terminar con su sufrimiento. Diana lo observaba con angustia y se colocó frente a él para detenerlo. Con una mezcla de miedo y determinación, intentó que Roberto bajara el arma. Le dijo que no podía hacerse daño, que no era justo ni para él ni para los que lo amaban. Roberto estaba cegado por el enojo y la tristeza, pero Diana no se rendía. Le pidió que no culpara a Mauro, que entendiera que todo era resultado de las manipulaciones de Irma, quien siempre había buscado seducir a Mauro para arruinarlo todo. Finalmente, después de un largo momento de silencio, Roberto dejó caer el arma al suelo y se sentó, abrumado por el peso de la situación. Diana lo abrazó con fuerza, buscando aliviar su dolor. Susana no perdió tiempo en aprovecharse de la confusión de Julio. Le entregó unos documentos que supuestamente eran trámites simples y le pidió que los firmara. Con un tono seguro, le dijo que todo estaba en orden y que era algo necesario. Lo que Julio ignoraba era que esos papeles transferían las acciones del verdadero Enrique Ramos a Susana, dándole el control total para venderlas y beneficiarse. Julio, aunque confundido, sentía que algo estaba fuera de lugar, pero su mente nublada no le permitía atar cabos. Susana continuaba manipulándolo, asegurándose de que no hubiera espacio para la duda mientras ejecutaba su plan con frialdad. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.